A mí me gustaría que pudiéramos hoy meditar en la palabra, que pudiéramos reflexionar en un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 1. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 1. Dice la palabra en el versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hasta aquí vamos a leer. Este pasaje que nosotros acabamos de leer nos revela algo que es tremendamente importante para la vida de aquel que ha decidido seguir a Cristo, que ha decidido seguir a Jesús, que ha decidido rendir su vida a la autoridad de Dios. Por eso hago esta matización, porque no es lo mismo seguir o asistir o ser parte del Centro Cristiano Cristo el Camino a ser parte de la familia espiritual de la Iglesia de Cristo, es decir, todo aquel que ha decidido rendirse a Él, que ha sido convencido por el Espíritu de pecado, de justicia y de juicio, y entendiéndolo ha tomado la decisión voluntaria de aceptar a Jesús, el perdón de los pecados, y decidió seguirle. Todo aquel que hace eso, este pasaje es tremendamente importante. Como ya hemos escuchado, para este año 2025, el propósito que Dios quiere que nosotros alcancemos es el de vivir una vida sobrenatural. Yo quiero matizar un poquito esto, porque para algunos una vida sobrenatural es una vida muy rara, muy extraña. Porque todo lo sobrenatural lo relacionan con cuestiones que son puntuales. Hay cuestiones sobrenaturales que desde luego son puntuales. De repente, sobrenaturalmente, el Espíritu Santo de Dios nos hace sentir el amor de Dios y nos quebrantamos y empezamos a llorar, pero no estamos llorando todo el tiempo. El que no estemos llorando todo el tiempo no significa que no vivamos en lo sobrenatural. Y eso es una cuestión que algunos confunden, porque la vida sobrenatural es la vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. Una vida sobrenatural es aquella vida que está marcada por las decisiones, por la dirección, por el poder del Espíritu Santo de Dios, que es precisamente la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. Es Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de una vida sobrenatural, estamos hablando de una manifestación poderosa del Espíritu Santo en casa, cuando discutimos
y no nos ve nadie. Y podemos estar enfadados una semana sin hablarnos, pero luego venimos aquí y somos maravillosos. Y nos miramos entre nosotros con una sonrisa, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ponemos una cara de bueno y en casa nos hemos tirado los platos a la cabeza. Y entonces llegamos aquí y el Espíritu Santo hace algo en nuestra vida y decimos, qué culto, qué maravilloso. Y relacionamos lo sobrenatural con lo que pasa aquí dentro, cuando en realidad lo sobrenatural son los 365 días del año, las 24 horas del día, durante todos los días de nuestras vidas. Amén. Eso es vivir en lo sobrenatural. Y esto es todo un reto, porque la tendencia nuestra es todo lo contrario. Es muy difícil para la carne, es decir, para nuestra naturaleza humana, sujetarse a la dirección de Dios. Es muy difícil, porque muchas veces Dios nos dice no, pero nosotros queremos un sí. Ahí cuesta. Muchas veces el Espíritu Santo nos va a cambiar de planes, pero nos resistimos al cambio de planes, porque nos hemos hecho ilusión. Queríamos alcanzar algo, queríamos lograr algo, pero viene el Espíritu Santo, que es Dios, y nos dice, no, es que eso no es lo que yo tengo para ti. ¿Y qué es lo que nos pasa? Nos bloqueamos, nos frustramos, tratamos de encontrar un camino alternativo. Y eso es lo que en algunos casos nos lleva a vivir lejos de una vida sobrenatural. Yo le explicaba a los responsables, no es lo mismo tomar decisiones espirituales a ser guiado por el Espíritu Santo. Y uno dice, pero a ver, es lo mismo. No, no es lo mismo. Debería ser siempre lo mismo, pero no es lo mismo. Hay cosas que nosotros sabemos que están bien, como por ejemplo orar, leer la Biblia, pero no siempre necesitamos hacer lo que nosotros sabemos, sino lo que el Espíritu acomoda y decide que hagamos en cada momento. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos decir, no, es bueno alabar a Dios, sí, pero cuando alabamos a Dios fuera de tiempo, estamos interrumpiendo el culto, por poner un ejemplo. ¿Y no es espiritual alabar a Dios? Claro que sí, pero todo tiene su tiempo. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma? Ahí está la clave de lo que Dios quiere, una vida sobrenatural. Pero nosotros también tenemos que ir un poquito más allá, porque la vida sobrenatural tiene un propósito. Y ahí volvemos a tener otra vez un conflicto. Si nosotros no entendemos el propósito por el cual Dios quiere que nosotros tengamos una vida sobrenatural, no entendemos el por qué el Espíritu Santo tiene que obrar en nuestra vida. No lo entendemos. Casi siempre, la respuesta de muchos a las bendiciones de Dios están en lo que a uno le pasa. Es decir, todo es bueno cuando lo bueno te pasa a ti. Cuando a ti no te pasa algo bueno, ya decimos ya, aquí pasa algo. Quiero decir que cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios y le decimos, Señor, yo quiero que bendigas mi vida, ¿qué le estamos diciendo realmente a Dios? Que me dé trabajo, salud, familia y que no tenga problemas. Eso es lo que generalmente le decimos. ¿O me estoy equivocando? Me estoy equivocando cuando tú vas a Dios y le dices, o alguien te pregunta, hermano, ¿quiere bendición para su vida? ¿Cuántos queréis bendición de Dios para vuestra vida? A ver, levantad vuestras manos. ¿Cuántos? Bien. ¿Qué tenemos que interpretar? Que vosotros lo que queréis, todo lo bueno de Dios para vosotros. ¿Sí o no? Pero todo lo bueno de Dios pasa por un plan. La vida sobrenatural tiene sentido cuando hay un plan y cuando hay un propósito. El Espíritu Santo no ha venido para entretenernos. El Espíritu Santo no ha venido para responder a nuestros caprichos. Dios no está a nuestro servicio.
Somos nosotros los que debemos estar al servicio de Dios. Entonces hablamos de una vida sobrenatural y para algunos, insisto, el sinónimo o la definición es no tener problemas, que todo me vaya maravillosamente. Y eso es lo que venden muchos a través de un evangelio adulterado. Porque a mí en ningún momento la palabra me dice que yo no voy a sufrir. Pero en medio del sufrimiento yo puedo tener una vida sobrenatural, porque el sufrimiento no me hunde. A mí nunca me dice la palabra que yo nunca voy a tener una enfermedad, que nunca voy a cometer un error, que nunca voy a tener un problema a mi alrededor. No me lo dice la Biblia. A mí la Biblia no me promete eso. Al contrario, viene Jesús y dice, cuidadito, que en el mundo vais a tener mucha aflicción. Mucha aflicción. Eso sí es una palabra profética porque viene de Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? Confiad, yo he vencido el mundo. En el mundo vais a tener problemas, pero yo he vencido el mundo. O sea que mientras vosotros estéis agarrados a mi mano y me dejéis a mí pelear, vosotros saldréis victoriosos. Eso es tener una vida sobrenatural. Esa es la realidad del concepto de una vida sobrenatural. Pero insisto, una vida sobrenatural es aquella que Dios ha planeado para nosotros como resultado de la influencia del Espíritu Santo, pero mirando un plan y un propósito. Por eso, este texto que acabamos de ver, a nosotros nos revela algo. Y nos revela que realmente una vida sobrenatural, para vivir esa vida sobrenatural, es necesario que haya un acuerdo. Que haya un acuerdo entre Dios y tú. Y ahí es donde empieza el problema. Queremos bendición sin compromiso, sin responsabilidad. Esto me hace acordar a las películas, ¿no? Esas películas, ¿verdad?, que vemos en la tele y de repente la policía viene y cogen a uno y el que está ahí, yo pago mis impuestos, tengo derechos, ¿no? Por pagar sus... Es decir, es así. Cuando cumplen sus responsabilidades, tienen derechos. Pero nadie tiene derechos si no entiende cuál es su posición. Por eso, pensar en una vida sobrenatural al margen del plan de Dios o del propósito de Dios es una utopía. Es una locura. No, hermano, eso no existe. Ay, yo quiero el poder de Dios, la gloria. ¿Para qué? ¿Para qué lo quieres si tú no tienes en cuenta el plan de Dios? Si te da exactamente igual lo que Dios quiere hacer. ¿Para qué quieres que el Espíritu Santo te guíe si tú vas a hacer lo que quieras con tu vida? ¿Para qué quieres que el Espíritu Santo de Dios te hable si tú ya tienes la decisión tomada? Y te da igual porque no vas a cambiar de actitud, no vas a cambiar de decisión. Y esto es lo que este pasaje nos habla y nos revela, que es necesario de que haya ahí una conjunción entre dos voluntades para que prevalezca aquella que es perfecta y es la voluntad de Dios. Por eso este capítulo, el capítulo 1 y este pasaje que acabamos de leer nos lleva a entender que si Dios está dispuesto a hacer algo, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer nuestra parte. Porque no se puede vivir lo sobrenatural de Dios al margen de Dios. Entonces empecemos a entender eso. Aquí en este pasaje de Hechos capítulo 1, empieza Lucas, que es el escritor del libro de Hechos, juntamente con el Evangelio de Lucas. Dice en el primer tratado, ¿cuál era el primer tratado que escribió Lucas a Teófilo? Pues bueno, el Evangelio de Lucas. Entonces dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también
después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, pruebas que no dejaban lugar a la duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Claro, ¿a quién se les apareció Jesús? A sus discípulos. Jesús no estaba muy preocupado por el resto en un sentido. Jesús sabía que lo que él había padecido, ese mensaje tenía que llegar, pero se le aparece a sus discípulos porque después de haber muerto Jesús, algunos se dispersaron y después de haber resucitado, dice la palabra, 40 días estuvo Jesús buscando ¿a quiénes? A los discípulos. Y aunque aquí te habla pura y exclusivamente de los apóstoles, cuando nosotros vemos el contexto de toda la palabra, por dar un ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versos 5 al 7 dice, y que Jesús apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Es decir, 1 Corintios nos está diciendo que no fue que Jesús durante 40 días se le apareció solamente a los 12, a los 11 en ese momento, porque ya Judas se había quitado la vida. Se le apareció a todos aquellos que habían tomado la decisión de seguirle. Se le apareció a todos aquellos que un día le dijeron, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios, queremos seguirte a ti. Y entonces, claro, ahí empiezo a entender algo, que una vida sobrenatural no es para cualquiera, porque Jesús se les aparece con un propósito. El propósito ya lo habéis visto, ¿no? Es recordarles que hay una promesa que ellos tienen que buscar y recibir. Una promesa que les iba a dar poder, una promesa que les iba a marcar la vida, que les iba a cambiar la realidad, que les iba a introducir en una vida sobrenatural. Pero Jesús no fue a cualquiera, fue a sus discípulos. Y ahí empiezo a entender que para que haya una vida sobrenatural tenemos que dar ciertos pasos. Y el primero de ellos es ser, anhelar, desear ser un discípulo de Jesús. Porque el mundo recibirá el mensaje a través de sus discípulos, no a través de cualquiera. Son los discípulos de Jesús, aquellos que son llamados a tener una vida sobrenatural, porque hay un plan. ¿Sabes cuál es el plan? La salvación del mundo. Ese es el plan. El plan es la salvación de todas las personas. Para eso murió Jesús en la cruz del Calvario. Tú podrás tener aquí 30, 40, 50 años de vida maravillosa y luego perderte y tener toda una eternidad lejos de la presencia de Dios. O tener tal vez 30, 40 o 50 años de una vida miserable, como le están teniendo algunos hermanos nuestros en la fe, que están siendo perseguidos, que están siendo maltratados, despojados. Eso también es iglesia, ¿eh? Eso también es iglesia, ¿sabes? Porque a veces pensamos que la iglesia es lo que nosotros vivimos. La iglesia es todo lo que pasa en el mundo con aquellos que confiesan el nombre de Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? Podrán tener 40 años de sufrimiento, pero luego toda una eternidad de bendición, porque han hecho aquello que su Señor les ha dicho que hicieran. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y compartir, enseñadle todo lo que yo os he enseñado. Esa es la realidad. Por eso es imposible ser y tener y llevar una vida sobrenatural sin dar ese paso de ser discípulo. Es más, aquí dice la palabra que Jesús se le apareció en un momento determinado a más de 500. Se le apareció a los 12, bueno, a un montón de gente. ¿Sabéis cuánta gente hubo respondiendo a ese llamado? Unos 120. ¿Dónde estaban todos los demás? Cada uno en sus cosas. ¿Sobre quién vino realmente la presencia del Espíritu Santo para influenciarle? Sobre los que estuvieron respondiendo a lo que Jesús les dijo. Por eso, no nos confundamos. Una vida sobrenatural es aquella
que pueden vivir y que podemos vivir aquellos que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo y de obedecerle. Ya, pero yo soy un hijo de Dios, me da igual. Me da exactamente igual y a Dios le da exactamente igual. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es ser hijo de Dios, ya lo hemos visto el año pasado, y otra cosa es decir, Señor, mira, yo soy un hijo tuyo, pero yo entiendo que tú tienes un propósito para mi vida y tú quieres usarme para bendecir a otros. Así que, Señor, se acabó el tiempo de estar solamente dame a Dios, dame al hermano, a la hermana, dame. Y si no me dan, ¡ay! Ahí entra la pataleta del niño caprichoso que dice, ¡ay! Aquí no me cuidan, no me aman, aquí no hay amor. ¿Sabéis la de veces que yo he escuchado eso? Y yo siempre digo lo mismo, ¿y usted cuánto ama? ¿Usted por cuánta gente se preocupa? ¿Tú te preocupas acaso cómo pagamos la luz? Fíjate qué tontería. Pero es que sería diferente el culto si nos cortan la luz. Pasaríamos frío también, porque la calefacción no se podría poner. Pero claro, no, el que no es discípulo, me da igual, yo vengo. Y si no está cómodo, si no estoy cómodo, yo me quejo. Y si no, a mí no me dan lo que yo pido, tal. Y si a mí no me responden, entonces empezamos a ver que la vida sobrenatural está condicionada, no por Dios, sino por nosotros, por nuestras decisiones. Cuando tú no quieres ser lo que Dios ha dicho que tú seas, entonces tus decisiones van en consonancia con eso. Pero luego queremos todas las bendiciones y el poder de Dios. Por eso, no. El Espíritu Santo no es ni para el mundo, ni para aquel que no conoce a Cristo, ni para aquel que no quiere servirle a Dios. Dice la palabra en Juan 14, 17, 18, que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, dice, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dios puede guiar, ayudar, levantarnos, hacer que la palabra se cumpla. ¿Sabes cuándo? Cuando tú te decides a que eso sea una realidad en tu vida. ¿Cuántos queréis una vida sobrenatural? Entonces replantéate qué estás haciendo con tu vida. Pregúntate cuáles son tus prioridades. Pregúntate qué es lo que tú aportas realmente al reino de los cielos. Pregúntate si el que tú estuvieras o no estuvieras se notaría en algo en la obra de Dios. Pregúntate si Dios cada vez que quiere hacer algo te encuentra a ti dispuesto, disponible y obediente. Pregúntate eso, porque ese es el primer paso para dar si queremos tener una vida sobrenatural. El primer paso es ser un discípulo de Jesús. Ser un discípulo de Jesús. Amén. Segundo paso. Le dice aquí en el versículo 4, le dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Sabéis cuál es el segundo paso para tener una vida sobrenatural? Creer en las promesas de Dios. Yo te pregunto, ¿tú te crees las promesas de Dios? Pregunto, ¿tú crees que Dios ha prometido y lo que ha prometido lo va a cumplir? Te pregunto, ¿sí o no? Bien, si Dios te ha prometido estar contigo y acompañarte todos los días del mundo, ¿por qué dudas cuando las cosas te van mal? Claro, las promesas son esto. Son una declaración de Dios de algo que Dios quiere hacer. Dios dice, yo voy a hacer esto. Entonces nosotros lo aferramos como una promesa. Pero esas promesas Dios las da, ¿a quién se las da? Al mundo. Dios ha prometido al mundo, no, quedaos tranquilos que yo voy a traer paz al mundo, quedaos tranquilos que no va a haber hambre en la tierra. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, hermano, las promesas van en relación ¿a quién? A aquellos que han aceptado al pueblo de Dios, a la familia de Dios, a los que somos hijos de Dios. Y entonces todas las promesas tienen vigencia en eso. Luego tiene una repercusión en el mundo, pero la promesa no es para el mundo. La promesa no es para el mundo.
Hay palabras proféticas que no son promesas. Dios dice que un día la tierra se acabará, que el cielo y la tierra pasarán, pero eso no es una promesa, eso es una palabra profética que está determinado. Una promesa es algo que Dios dice que va a hacer y que nosotros lo creemos, y entonces como lo creemos, porque viene de Dios, se activa nuestra fe. Eso es la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios dijo, es que no te voy a dejar solo. Y entonces cuando uno se aferra a esa promesa, ¿qué es lo que hace? La fe se activa. Y cuando te sientes solo, peleas contra esa soledad porque dices, no estoy solo. Cuando viene el diablo y dice, no, da igual lo que hagas, total, mientras no se entere el pastor, no pasa nada. Eso no es así, porque tú sabes que hay promesa de bendición para aquellos que andan en santidad, a aquellos que andan en consagración a Dios. Y entonces la promesa nosotros la recibimos, nosotros activamos nuestra fe y nace, ¿sabes qué? La esperanza. ¿Por qué? Porque el que tiene fe en base a las promesas tiene esperanza. El Señor dijo, cielo nuevo y tierra nueva habrá para aquellos que llegan, que confiesan mi nombre y llegan en victoria. Gloria a Dios. Y entonces nosotros decimos, amén, me da igual lo que pase, mi fe no va a claudicar, yo creo en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y yo espero la vida eterna. Por eso las promesas son importantísimas, pero claro, si tú no te las crees, no tienes fe para buscarlas, y si no tienes fe para buscarlas, no tienes esperanza. Aquí Jesús les dice a los discípulos, les mandó, fíjate, no les dijo, bueno, si queréis, pero aún dando una orden, no fueron todos obedientes. Por eso no estuvieron todos los que vieron a Jesús resucitado. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Nadie que no tiene esperanza, porque la esperanza es la capacidad de esperar algo que no tenemos, que no vemos, pero que ha sido prometido. Esa es la esperanza. Todavía no hemos visto el cielo, no hemos visto la vida eterna, pero la esperamos, tenemos esperanza, ¿sí o no? Entonces, las promesas, si nosotros no las creemos, no las esperamos. Por eso algunos todavía siguen viviendo vidas muy naturales, no sobrenaturales. No dejan que el Espíritu Santo obre. ¿Por qué? Porque no esperan el cumplimiento de la promesa. Porque no aceptan, ni siquiera son capaces de creer el poder que tiene cuando Dios promete algo, porque Dios es fiel. Y le dice, la promesa del Padre, hay una promesa para vosotros. Y el Espíritu Santo es esa promesa. El Espíritu Santo es el que os va a introducir dentro de una vida sobrenatural. Pero, ¿te lo crees? Bueno, si fuera por los amenes que me habéis dicho, yo digo, tengo que predicar arrepentimiento y conversión. ¿Te lo crees realmente? ¿Tú te crees realmente que el Espíritu Santo va a intervenir en tu vida? ¿Tú te crees que realmente el Espíritu Santo va a obrar y va a hacer lo que Él ha prometido en tu vida? ¿Te lo crees? ¿Seguro? ¿Lo esperas? Porque la fe correcta nos lleva a la esperanza. Cuando yo lo creo, yo lo espero. Porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, yo lo espero. Y si Dios lo dijo, voy a caminar en esa promesa que Él me ha dado. Él me ha dicho que no me iba a dejar, pues yo lo creo y camino. Y cuando me siento como rodeado por enemigos y demás, yo digo, no, Dios está conmigo, Señor, pelea por mí, ayúdame. Y entonces esa promesa que yo me la creo, me lleva a vivir una vida de esperanza, de decir, me da igual, hermanos, que me queréis dejar solos, no me importa. Dios ha dicho que va a estar conmigo, que aunque mi padre, mi madre me dejaren con todo, Él me va a recoger. Y yo digo, gloria a Dios, no me importa. Bueno, entendedme, sí me importa si me dejáis, porque os amo, pero no me va a hundir. Es diferente. Es diferente.
porque espero la promesa. Él ha dicho y Él cumplirá. Y el Espíritu Santo es la venida del Espíritu Santo, la compañía del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el cumplimiento de una promesa de Dios. No es el capricho, no es la respuesta a una desesperación y por lo cual hemos orado. No, es la respuesta a una promesa. Y si Dios prometió, Dios cumplirá. Pero nosotros necesitamos creerlo, porque si no te lo crees, no lo buscas, no lo pides, no caminas en ello. ¿Me entiendes cuál es la diferencia? Da igual que haya 3000 promesas de Dios en la Biblia. Si no te crees ninguna, si no te la crees, no la buscas. Si no la buscas, no tienes la esperanza de recibirla. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso la vida sobrenatural es para aquellos que creen las promesas de Dios. Aleluya. Entonces yo pregunto, ¿te crees las promesas de Dios? El tiempo lo dirá. Porque es así. Conforme nuestra fe, así nosotros nos vamos a mover. En los peores momentos de nuestra vida hay promesa. Si nosotros creemos en esas promesas, esos momentos dificilísimos, aunque nos duelen, porque las bofetadas las recibimos por todos los lados, pero no nos van a hundir. No van a impedir que nosotros lleguemos hasta donde Dios quiere que nosotros lleguemos. ¿Me entendéis? Por eso el Señor dice, es que vosotros necesitáis la ayuda, la compañía del Espíritu Santo, ¿vale? Vosotros lo necesitáis. Vosotros necesitáis ser capacitados, necesitáis ser acompañados y necesitáis ser el canal de bendición propicio para el mundo. Por eso dice el Señor, lo veíamos la semana pasada en Juan 16, cuando dice que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero el mundo no será convencido si no hay predicación de la palabra. El Espíritu obra siempre de parte de un plan, como parte de un plan, donde nosotros entramos y nosotros decimos, ay, como Dios lo dijo, que el Espíritu Santo lo haga. Ya abramos las puertas para que entre la gente a ver cuántos miles entran, porque el Espíritu Santo les convence. Así no funciona. El Señor dice, ve y predica, ve y haz discípulos. Y entonces cuando tú hables, yo voy a respaldar lo que tú dices. Si hablas el Evangelio, ¿vale? Si hablas chorradas, no. Pero si hablas el Evangelio, Él te va a respaldar. Y entonces el Espíritu Santo empezará a convencer de pecado, justicia y juicio. Y la respuesta será que muchos se volverán a Cristo. Son promesas. Además dice el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mirad, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Porque estamos hablando de pasos que debemos dar para entrar dentro de esa vida sobrenatural. ¿Y qué tiene que ver esto? Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Mirad, Jesús les está trayendo una revelación que marca la diferencia entre vivir de una forma y vivir de otra. El bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento. No es el mismo bautismo que Jesús luego desarrollaba o el que nosotros practicamos. El bautismo de Juan era como respuesta a un mensaje. Juan, el Bautista, se ponía en el Jordán y decía, vosotros sois una generación de víboras, impíos, dejad ya de robar, dejad de hacer esto, dejad de hacer lo otro. Y algunos eran redarguidos por el mensaje, entonces tomaban la decisión ellos voluntariamente de decir, es cierto, voy a dejar de robar, voy a dejar de hacer de esto, lo otro, y se bautizaban como señal de que estaban de acuerdo con el mensaje de Juan. Pero había una diferencia. Cuando Jesús entra en acción, Juan el Bautista dice, he aquí, el que viene después de mí es mayor que yo, tanto que yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado inclinado. Yo os bautizo con agua, pero el bautismo que él da es otra cosa. El bautismo de Juan está marcado por la fuerza humana, por la decisión del hombre. Y algunos se han quedado en Juan.
Yo quiero ser bueno, yo quiero ser santo, yo quiero ser justo, yo quiero, lo quiero. Ay, y se esfuerza y yo, y me esfuerzo y me esfuerzo. Ese era el bautismo de Juan. Pero Jesús le está diciendo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Está diciendo, Juan sumergió a las personas que voluntariamente querían ser buenas, que querían cambiar su vida, en agua. Pero cuando salían de esa agua eran exactamente igual. Jesús les dice, hay otro nivel. Hay otra realidad. El agua no te limpia el pecado. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene, te redarguye, te arrepiente, entonces la cosa es diferente. Les está diciendo, mira, vosotros dentro de no muchos días tendréis la oportunidad de entrar en lo sobrenatural. Porque el bautismo de Juan estuvo bien. Está bien que te arrepientas y demás. Pero si tú solamente vives en la fuerza de tu arrepentimiento y de tu voluntad para cumplir y agradar a Dios, fracasarás. Por eso Juan dijo, el que viene detrás de mí es mayor que yo. A él tenéis que oír. A él tenéis que oír. Por eso Juan en un momento determinado dijo, es necesario, porque claro, vienen los discípulos y dicen, maestro, que estamos viendo que en el otro lado del Jordán, Jesús está bautizando también más gente y ya no te siguen a ti, se están yendo con él. Los discípulos estaban ahí de Juan, celosos, ¿verdad? Dice, la competencia. Ha surgido la competencia. Y Juan dice, no, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Él es el que había de venir. Juan era el que anunció el camino, el que dijo, va a venir el Mesías, va a venir el Salvador. Tenéis que preparar el corazón. Juan fue enviado para preparar camino para la venida del Mesías, pero no era él el Mesías, él mismo lo dejó claro. Entonces cuando él bautizaba era una respuesta al mensaje, pero es muy diferente responder a la persona, tener una relación con la persona del Espíritu Santo. Por eso le dice, vosotros habéis sido sumergidos. Juan sumergía en agua, pero vosotros seréis sumergidos, estaréis inmersos en una naturaleza divina que es la tercera persona de la Trinidad, la cual cuando eso suceda cambiará totalmente las perspectivas de nuestra vida. Algunos piensan y dicen, no, el bautismo del Espíritu Santo yo lo quiero para hablar en lengua. No, la meta del bautismo del Espíritu Santo no es hablar en lengua, esa es una evidencia. El propósito, cuando nosotros lo recibimos, cuando somos sumergidos, y uno dice, pero a ver, no entiendo esto del bautismo. Mira, tan sencillo como esto. Cuando tú eres sumergido en agua totalmente, ¿hay alguna parte de ti, de tu carne y demás que quede seca? Si estás bajo el agua, sales mojado, ¿sí o no? Es decir, ninguna parte de tu cuerpo que ha sido sumergido en el agua sale sin la influencia del agua. ¿Es así o no es así? Te mojaste. Me miráis como que si dijera algo extraño. Yo no sé, tú cuando te duchas, ¿te mojas o no? ¿O duchas con un paraguas? No, te duchas, te metes, ¿verdad? Y te mojas o no. Entonces llenamos el bautisterio, lo sumergimos y sale la persona totalmente mojada. Algunos se resisten, lo hemos visto. Algunos... Y ahí tenemos el equipo preparado que usted para abajo. Y ahí lo tienen sumergido. Y está diciendo, es que eso significa bautismo, sumergir. Entonces, alguien que es sumergido en la misma esencia y naturaleza de Dios, ¿puede haber alguna parte de su vida que no esté influenciada por Dios? Eso es el bautismo. El bautismo es que todo lo que nosotros somos está influenciado. Espíritu, el alma, nuestro cuerpo. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, empieza el Espíritu Santo a tomar control de todas las áreas de nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo empieza a tomar control de todas las áreas de nuestra vida, ya
no es tan complicado luchar contra esos pensamientos chungos que tienes, porque el Espíritu Santo de Dios está continuamente influenciándote. Ya no sales seco. Nadie puede entrar en la presencia de Dios y salir exactamente igual que como entró. Pero Jesús está diciendo, es que no vas a entrar y salir. Esto no es una cuestión de... ¿Me entendéis, no? Me mojo un poco y salgo. Esto es una cuestión permanente. Entonces, claro, el tercer paso que nosotros tenemos que dar si queremos una vida sobrenatural es anhelar más de Dios. Cuando Jesús le está diciendo, si te quedas en el bautismo de Juan, está bien, ya está. Lo que hizo Juan estuvo bien, no fue en contra de Dios, pero no os he llamado para vivir en el bautismo de Juan. Os he llamado para vivir en otro bautismo, para vivir en otra realidad espiritual. Pero ¿sabéis cuál es el freno? El anhelo nuestro. Nadie busca lo que no quiere. Cuando tú tienes entre ceja y ceja algo que quieres, mueves cielo y tierra hasta que lo consigues. Y si no lo consigues, qué frustración, ¿verdad? Qué amargura. Así pasa. Por eso es una tendencia natural. Ahora, realmente, ¿qué anhelas tú de Dios? ¿Tú te has planteado alguna vez el que Dios te use grandemente y poderosamente para bendecir a otros? ¿O solamente te has planteado que Dios te use aquí adentro? Porque eso es la realidad, ¿no? Que puede pasar. Ay, yo quiero que me use Dios en la alabanza. Que me den un micrófono. El coro no, el micrófono. Porque yo tengo una necesidad de Dios y quiero darle a Dios. Amén. Bueno, hermano, al coro. No, el coro no. Y se agarran al micrófono así. Y después de aquí, cuando sales, ¿cuántas veces nos ha pasado? Que a lo mejor, qué sé yo, la alabanza lo hemos visto en algunos sitios. Hermano, gloria a Dios, wow, salte, brinque, levante la mano, dígale al que tiene al lado, dígale al que está arriba, grítele al que está en la otra punta, tal, bueno, te llevan, wow, una emoción tremenda y demás. Fenomenal, gloria a Dios por ello. Salen de ahí, se bajan, llegan ahí, parece que les han quitado la pila. A ver, si tú alabas a Dios siempre. Bueno, ¿por qué estoy explicando esto? Porque confundimos muchas cosas. Servir a Dios es siempre, en todo momento, en toda circunstancia, y buscando el cumplimiento del plan y del propósito de Dios. Si los hermanos que están aquí cantan y dirigen porque quieren el aplauso de nosotros, entonces no están alabando y sirviendo a Dios, aunque lo hagan muy bien. Alabar y buscar de Dios es, Señor, yo quiero cumplir el propósito. Yo quiero cumplir el propósito, Señor, y yo necesito más de ti. Por eso tú me has prometido que habría una capacitación sobrenatural para hacer tu voluntad. Tengo un montón de familiares y de amigos que no te conocen. Bueno, ¿qué voy a hacer, Señor? Necesito el poder de lo alto. Algunas veces hemos escuchado, no, yo ya le hablé como 5 veces, le invité al culto y no quiso venir. Pero tú te piensas que es eso, la salvación, el venir al culto. No, hermano, la salvación tiene que ver con aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y eso lo puedes hacer en cualquier lugar, no necesariamente aquí dentro. Hay gente que se ha convertido en la plaza, en el parque, en el autobús. ¿Por qué? Porque Dios puso en el camino a alguien que anhelaba más y que decía, yo estoy en el autobús, me da igual, pero aquí a mi alrededor hay necesidad, Señor, yo quiero que me uses. Y el Espíritu les ha usado. Pero esto es para los que anhelan más. Por eso aquí Jesús hace esa distinción. Ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros recibiréis un bautismo diferente, sobrenatural, que es el que os va a capacitar para hacer lo que debéis hacer.
¿Queréis todavía vivir una vida sobrenatural? Porque dice Jesús, claro, ya no van a ser con tus fuerzas. Y de ahí saltamos al versículo 8, claro, porque le dice, Juan bautizó, vosotros recibiréis otro bautismo. Y entonces, claro, ellos se bloquean, dice, Señor, tú restaurarás el reino. Y Jesús le explica, mira, no me cambies de tema. Que a veces nos pasa. Viene el Señor y dice, yo te quiero llenar. Ay, Señor, ¿y quién va a ganar la liga? No, el Señor te dice, céntrate. Céntrate. Eso ya llegará en otro momento. Ahora habla y vamos a hablar de otra cosa. Te estoy hablando de que vas a tener una vida sobrenatural, de que el Espíritu Santo es el resultado de una promesa. Te estoy diciendo que tú tienes, si lo quieres y lo anhelas y crees en la promesa, lo vas a recibir. Te estoy diciendo que va a cambiar tu perspectiva de tu vida porque ya no será marcado por el esfuerzo tuyo, sino por la presencia del Espíritu Santo, porque vas a ser sumergido en la naturaleza divina de Dios. Y ahí saltamos al 8, pero recibiréis poder. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Cuando seáis bautizados, recibiréis poder sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Notáis? Recibiréis poder para llegar hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder para ser testigos de Él, para ser testigos de Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder para hacerme testigos en Pamplona y cuando te vayas de vacaciones, ahí en la playa, también me vas a hacer testigo. Y cuando vayas a tu casa natal, donde hayas ido, ¿dónde? Ahí también serás testigo de lo que Dios está haciendo. Todo lo que Dios quiere es en relación a su plan. Su plan es que seamos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es aquí en el trabajo, en casa, en la iglesia, fuera de la iglesia, en el autobús, en las vacaciones, donde quiera que nosotros estemos, que seamos testigos. ¿Sabes qué? Eso nos lleva al cuarto y último paso del que hoy quiero hablar. Tengo 18 pasos más, pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. ¿Sabes cuál es el paso que tienes que dar? Comprometerte con la obra de Dios. Fíjate, te estoy hablando, comprometerte con la obra de Dios. Cuando nosotros hablamos de eso, algunos se comprometen con la iglesia, con el centro cristiano, Cristo el Camino. Porque entienden que la obra de Dios es todo lo que pasa aquí dentro. La obra de Dios es todo lo que Dios ha revelado y quiere hacer. Tú no necesitas que nosotros montemos una campaña evangelística para que tú le hables de Cristo a la gente. No lo necesitas. Lo que necesitas es que el poder de Dios esté en ti. Lo que necesitas es que realmente estés viviendo una vida sobrenatural, porque cuando lo hagas, entonces podrás ser testigo. Podrás dar testimonio, no de lo que pasó en ti, sino de quién es Él, de lo que Él puede hacer. Y no solamente habrá testimonio, sino que habrá respaldo, porque cuando tú lo hagas, el Espíritu Santo de Dios te va a respaldar. Eso es a lo que nosotros a veces llamamos y a lo que nos referimos comúnmente como la unción. Algunos quieren unción, dame unción. Pero la unción es para predicar el Evangelio. La unción no es para que nosotros tengamos aquí cultos maravillosos. La unción es para que Cristo sea glorificado. ¿Recordáis? Yo glorificaré a Jesús, dice ahí la palabra, ¿no? Que el Espíritu Santo cuando vendría, Él glorificaría a Jesús porque tomaría de lo mío y os lo hará saber. Entonces cuando nosotros no nos comprometemos, y entiéndeme lo que significa compromiso, Algunos no entienden bien la parte de compromiso. Los compromisos solamente se pueden llevar adelante cuando hay dos partes, porque tú te tienes que comprometer con algo. Si tú te comprometes contigo mismo, eso es un tema tuyo.
Pero cuando nosotros hablamos de Dios y decimos, Señor, yo me comprometo contigo, tú me has salvado para ser sal y luz en esta tierra, y yo lo quiero ser. Y yo no sé cómo lo vas a hacer porque lo mío es complicado, pero confío en el poder del Espíritu Santo, porque cuando vendría sobre mi vida y yo fuese involucrado y fuese sumergido en esa naturaleza divina, entonces yo te seré testigo donde yo quiera que esté. Se notará que tú estás conmigo respaldándome. Pero no hay compromiso. El compromiso es en todo. Voy a poner el ejemplo de las familias. A veces ha pasado, ¿no?, que el matrimonio, algunos asumen más responsabilidad una de las partes que la otra. Pero el matrimonio tienen que velar para que la casa, el hogar salga adelante. No puede el esposo decir, no, a ver, yo me he comprometido contigo solamente para el tema de la intimidad sexual. A mí no me pidas más. ¿Es un compromiso bueno ese? O que de repente la mujer diga, no, a ver, yo me he comprometido con hacerte la comidita de vez en cuando, plancharte alguna camisita, pero a mí no me pidas más. ¿Es real ese compromiso? No, hermanos, el compromiso conlleva pactar lo que implica. Cuando nos casamos dijimos que vamos a ser uno y que los dos por igual vamos a pelear y vamos a luchar para sacar esto adelante. Y si un día yo tengo que plancharme la camisa y tengo que aprender, aunque haya quemado 5 camisas, la sexta la aprenderé, lo haré. ¿Por qué? Porque yo estoy aportando a casa. Y si en un momento determinado la mujer, como ha pasado y suele pasar mucho, tiene que salir a trabajar y sale a trabajar, no puede decir, no, yo no voy a proveer nada al hogar porque no es mi tarea, no es mi responsabilidad. El compromiso, hermanos, nos lleva a tomar decisiones. Cuando tú dices que estás comprometido con la obra de Dios, te tienes que preguntar, ¿en qué se nota? ¿En qué se nota? Porque el compromiso lo es todo. El compromiso abarca todo. Tú no puedes decir, ay, bueno, mira, el bebé está llorando, pues yo no lo toco. Eso es tema tuyo. ¿Cómo que es tema tuyo? Es el tema de todos, porque me he comprometido a edificar el hogar. Y entonces cuando lo hago, entonces hay resultados. Pero nosotros vamos a aplicar ese principio a la obra de Dios. Ah, no, si a mí no me conviene, no cuenten conmigo. Ese es el principio que algunos no entienden, por poner un ejemplo, con la ofrenda y el diezmo. Algunos dicen, yo no voy a diezmar en la vida, porque yo que tengo que darles el dinero a ellos y demás. Si tú entendieras lo que es el compromiso con la obra, entenderías, te preocuparías, no tanto si tienes que diezmar o no, te tendrías que preocupar si hay una correcta administración o no, porque lo otro no es una opción. No es decir, bueno, no pasa nada. Entendedme, no es una opción para aquel que está comprometido. El que no está comprometido no está obligado a nada, pero el que se compromete se autoexige. ¿Por qué? Porque dice, no, esto es mi responsabilidad. Yo me he comprometido a que toda Navarra conozca de Cristo. Y entonces yo no puedo descansar en que el hermano Freddy, como él le gusta salir, que vaya él. No, si yo no puedo salir porque no tengo la misma capacidad que el hermano Freddy o Andrés o el que sea, por lo menos oraré, me involucraré y diré, hermano, ¿qué necesitas? Yo no puedo estar porque no tengo tiempo, porque no lo sé, no tal, lo que sea, pero que sepas que voy a estar orando, que voy a estar ayunando, que voy a estar clamando. ¿Sabes por qué? Porque me he comprometido con la obra de Dios. El que se compromete se preocupa por todo. A veces pasa, los hijos van creciendo, están allí en casa, ellos no saben. Hay un chiste y con esto voy terminando. Un pequeño vídeo que anda circulando por allí. De repente un muchacho joven llama a un fontanero y le señala el fregadero de la cocina, lleno de platos, de cacharros y demás, y le dice, no está funcionando bien, no va bien. Y va el fontanero, abre el grifo, cierra, y dice, sí está funcionando. No funciona bien. El fregadero de mi madre funciona de otra forma.
Yo dejo ahí los platos y demás, y dentro de un rato llego y ya no están. Están limpios, fregaditos, guardaditos. Y estaba sorprendido el muchacho. Fijaos, hacen chistes de algo que suele ser normal, ¿no? Pero así pasa. Nosotros llegamos y decimos, bueno, a ver, alguien se encargará de mantener esto limpio. Alguien se encargará de acomodar las sillas. Alguien se encargará, no sé, de pagar la luz o de pagar el impuesto que tengamos que pagar para tener estas puertas abiertas. Alguien se encargará. Alguien irá a evangelizar. Alguien dará para las misiones. Alguien hará algo para las misiones. Es decir, alguien lo hará. Mientras tanto, como yo no tengo compromiso con nada ni con nadie, yo vengo a que me den. ¿Qué es lo que suele pasar? Mamá, aquí vengo a visitarte. Gloria a Dios, la madre ahí contenta. Lo primero que hace es abrir la nevera para ver qué hay de comer. Entonces tú dices, a ver, ¿me has venido a ver a mí o a comer o a cenar? ¿No? Así pasa. El compromiso nos lleva a otra realidad. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios es llegar a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes cómo quiere llegar? A través nuestro. Por eso el Señor dice, mira, yo quiero una vida sobrenatural. No lo vais a hacer nunca si no hay una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque vuestra vida sobrenatural será testimonio y ejemplo al mundo de que yo estoy presente. Cuando la gente os mire a vosotros, cómo resolvéis vuestros problemas, verán que aquí hay algo que es sobrenatural. Cuando aquel que te conoció, que rápidamente llegabas a las manos por cualquier tontería y ahora en lugar de eso perdonas, bendices y amas, dirán, aquí hay algo que es sobrenatural, porque naturalmente antes te cruzaba la cara a la primera de cambio, ahora no te cruza la cara, ahora te abraza, te bendice y te dice, Dios te bendiga, voy a orar por ti, pero es que te he hecho algo daño, pero no te preocupes porque Dios me va a restaurar. Entonces, ese mensaje, hermanos, no lo puede dar aquel que no tiene una vida sobrenatural. Mientras van subiendo los hermanos de la alabanza, porque vamos a terminar. Alguno dirá, ya era hora. ¿Ves? Si piensas así, no estás en una vida sobrenatural. Los pasos que nosotros tenemos que dar es anhelar ser discípulo de Jesús. Creer en las promesas de Dios. Tú tienes que dar el paso de creer en las promesas de Dios. Escúchame, no te distraigas. No te distraigas, no hemos terminado. Este es el cierre de todo. No hemos terminado, ¿vale? Así que yo voy a pedir que por favor, tranquilitos. Si tú no anhelas más de Dios, ¿para qué quieres al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo viene para eso, para darnos más de Dios, superando nuestras fuerzas y capacidades, dándonos ese poder que a nosotros nos cambia la vida y nos lleva a otra realidad. Si nosotros no anhelamos más de Dios, ¿para qué queremos a Dios reinando y morando en nuestra vida todos los días? Si nosotros no sentimos ni padecemos por lo que a Dios le parece tremendamente importante, lo más importante que son la salvación de las vidas, esa es la obra de Dios, La obra de Dios, todo, hagamos lo que hagamos siempre, llega a la misma conclusión, llega al mismo destino. ¿Sabes cuál es? La salvación de las almas. Para eso murió Jesús. Si eso nos da igual y no queremos comprometernos, la pregunta es, ¿para qué quieres tú una vida sobrenatural? No la necesitas. Aunque la anheles, no la necesitas. Porque la vida sobrenatural la necesitamos para ser la sal y la luz de este mundo. Para cumplir el plan y el propósito de Dios. La necesitamos para no quedarnos a mitad de camino, para no claudicar cuando vienen las pruebas y las circunstancias difíciles. Para no rendirnos y responder con lo primero que sale de nuestra carne, sino mostrar que Dios realmente está reinando en nosotros. Eso es lo que nos lleva a buscar, anhelar y a desear una vida sobrenatural.
Ahora sí, quiero que nos pongamos en pie. No hemos terminado todavía. Aleluya. Necesitamos una vida sobrenatural para que aún en las pequeñas cosas seamos motivados por Dios a sujetar nuestra carne y a obedecer. Como por ejemplo, el respeto. Tenemos la responsabilidad de respetarnos, de respetar el lugar donde estamos. Y es cierto que aunque aquí hay 4 paredes y nada más, este lugar queremos tenerlo digno. Si tú coges y, no sé, estás llorando, te limpias la nariz, tiras el pañuelo, el papel, y todo el mundo hace eso, imaginaos, aquí hay cerca de 1000 adultos. ¿Sabéis la porquería que habría? Partiendo de la base que nadie está obligado a estar aquí. Pero cuando te dicen, no, hermano, no tire el papel. No, hermana, no se ponga a mascar chicle aquí porque la tendencia natural es a pegarlo luego en la silla. Y encontramos chicle en silla. No, hermano, llegue puntual. No, hermano, respete al que está. No, hermano, no venga a contender con cosas que no tienen sentido. Esa es la clave. Una vida sobrenatural es para esto. Es para luego llegar a casa y seguir teniendo el mismo nivel de espiritualidad que solemos tener aquí. Aquí, donde todos somos maravillosos y nos miramos y decimos, ay, Dios te bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, maravilloso. Y llegas a casa y le pega 4 gritos a la esposa. Otra vez con esta comida, pero ¿qué te has pensado? Y a algunos le voy a decir al pastor, ya verás. No, hermano, no. La vida sobrenatural es esa vida que viene como consecuencia de anhelar las promesas de Dios, de creerlas, de querer más de Dios, de ser sumergido en la presencia misma de Dios y de decir, Señor, yo estoy aquí porque quiero ser útil para el propósito último, porque hermano, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y todo lo que nosotros dejemos como legado a la generación que venga, eso es lo que Dios va a tener en cuenta en nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios, el Señor no nos va a decir si hemos venido mucho al culto o no. No nos va a preguntar eso. Él nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? El Señor no te va a decir, bueno, ¿cuánto diste para las misiones? No, el Señor dirá, ¿cómo estuvo tu corazón cuando diste para las misiones? ¿Cómo estuvo tu corazón cuando ayudaste al que estaba necesitado? ¿Cómo está tu corazón a la hora de evaluar lo que tienes a tu alrededor? Con crítica, con juicio. Ahí está la clave. Necesitamos una vida sobrenatural. ¿Sabes quién te la puede dar? ¿Quién nos la puede dar? Aquel que viene como respuesta a la promesa, que se materializa esa promesa en aquellos que la anhelan, que la desean y que a la vez están dispuestos a ser parte de un plan. Ese es el plan de Dios.
Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.